El ahorro bruto de la economía en 2020 cayó a niveles históricamente bajos, al igual que el consumo y la inversión. Empresas que invierten y producen electricidad con fuentes limpias se amparan ante la contrarreforma eléctrica del gobierno. ¿Por qué la nueva ley eléctrica promovida por el gobierno afectaría la competitividad y el medio ambiente? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades de invertir en monedas extranjeras a través de plataformas tecnológicas? Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El viernes pasado, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, el INEGI, dio a conocer cifras definitivas del ahorro bruto de la economía en el año 2020, como también de la oferta y demanda global de bienes y servicios. Los resultados no pudieron ser menos que desesperanzadores, porque el ahorro bruto en México cayó 13.8% y las fuentes de crecimiento de la economía en la demanda agregada, como el consumo privado, la inversión fija bruta y las exportaciones netas, también cayeron a niveles históricamente bajos. Pero ¿quién mejor para explicarnos las causas y consecuencias de estos resultados que el maestro Luis Gonzalí, director de inversiones de Franklin Templeton, Servicios de Asesoría en México, a quien agradezco esta tarde a estar aquí en Cuentas Claras? Muy buenas tardes, Luis. Doctor Raimundo, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto saludarte como siempre y agradecerte Igualmente. la distinción de esta entrevista. Y bueno, pues qué noticias tan desesperanzadoras, porque si algo pone en movimiento la economía es el ahorro, la inversión. Pero ¿quién mejor que tú para poder dar una lectura clara a lo que significa el ahorro llamado bruto de la economía, tanto interno como externo? Pues sí, como mencionabas, el ahorro, según las cifras del INEGI, cayó de una manera importante. De hecho, presentó una disminución alrededor de 8% el ahorro bruto. Acuérdense que el ahorro viene de dos partes, de la economía interna y del resto del mundo, es decir, de lo que entra y sale a nivel global. Presentó una disminución el ahorro bruto a nivel global, no a nivel global, a nivel 12 meses de 8%. El ahorro interno sí creció, pero lo que cayó de manera importante fue el ahorro global o el ahorro del resto del mundo, es decir, gente sacando su dinero de México ante la incertidumbre económica, y que además empata bastante bien con los datos observados en la balanza comercial de hace algunas semanas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, como mencionaba, el ahorro es importante, sobre todo para el desarrollo de la economía. Sin embargo, pues sí ha estado cayendo, sobre todo el ahorro global, ¿no? El tema que creo que es importante es hacer una diferenciación entre lo que está pasando en México y en Estados Unidos. ¿No? En Estados Unidos está creciendo el ahorro de una manera muy, muy grande por dos factores. La gente está dejando de gastar, o la gente dejó de gastar durante el año pasado, y dos, el tema de los estímulos. Estos ahorros eventualmente van a ir saliendo a la economía en forma de consumo, y eso va a ayudar a Estados Unidos a que sea una reactivación mayor. En el caso de México, pues eso se va a dar de una manera muchísimo más atenuada, dado que un porcentaje fuerte del ahorro, que es el ahorro del resto del mundo, el ahorro del dinero que cae aquí en México, pues sí, de hecho,
en lugar de caer, en lugar de entrar, salió bastante, ¿no? Luis, entonces esto quiere decir, si el ahorro externo, lo que significa cuando llega a México, se traduce en inversión extranjera, la que denominamos de esa manera, quiere decir entonces que al haber disminuido el ahorro externo para México, ¿salieron más capitales a invertirse fuera de nuestro país? Es correcto. Sí, sí hubo salida de capital mexicano al extranjero, y se acentuó bastante los últimos trimestres. Vaya. Y en cuanto a entonces las fuentes de crecimiento de la economía, la inversión fija bruta que se debería financiar justamente con ese ahorro del que nos mencionas, ese es entonces el justificante suficiente para decir que la inversión fija bruta solo cayó porque el ahorro también que se canaliza vía esa inversión también tuvo caídas severas. Sí, a ver, la inversión viene cayendo no solo por tema de la pandemia, ¿no? Mm. Venimos en un periodo bastante más largo, más allá del año pasado, en donde la inversión había estado cayendo en gran parte por las políticas económicas que se han estado adoptando los últimos años, ¿no? Hemos visto una caída de la inversión de alrededor del 18%, una caída del consumo de alrededor del 10%, que bien esa caída del consumo, parte de esa caída se ha vuelto ahorro. Entonces, es por eso que decía que probablemente ese ahorro interno que sí ha crecido, eventualmente se vaya hacia la economía en forma de consumo, pero para eso todavía falta un poco, dado que se espera que la incertidumbre económica pues continúe, ¿no? Y ante una incertidumbre económica, pues, la gente no gasta, tiende a ahorrar un poco más, por lo menos a nivel interno. Lo que sí ha repuntado, aunque sigue en terrenos negativos respecto al 12 meses, Sí. lo que sí ha repuntado han sido las exportaciones, ¿no? Y es algo que nosotros en Franklin Templeton habíamos estado diciendo desde el inicio de la pandemia. El motor de crecimiento de la economía, lo que nos va a sacar del hoyo en el que nos metimos el año pasado, fue o va a ser el mercado global, ¿no? El comercio externo, el aumento en las exportaciones. Para bien o para mal, Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante y es uno de los países que va a crecer más este año. Y eso va a mejorar mucho las exportaciones de México y va a hacer que la economía crezca de manera importante. Entonces, si algo nos va a sacar del atolladero en donde nos metimos el año pasado, va a ser el tema de comercio externo. En esta línea, entonces, si el comercio exterior, en razón del valor que agregamos a las importaciones de materias primas y de bienes intermedios para ser exportados, otros países no estarían también pensando en lo mismo, en la reactivación de la economía norteamericana y también atraer, cautivar a la economía norteamericana para que les consuma. Estoy hablando obviamente de países asiáticos como la India, China, Corea, etcétera. ¿O de verdad el Tratado de Libre Comercio nos favorece? No, a ver, o sea, sí, definitivamente tener a Estados Unidos hoy como un socio comercial va a ser importante. Probablemente hay algunos países que quieran robarnos algo de mercado, pero no es algo sencillo. De entrada, Estados Unidos no es el país con mayor apertura global, comercial. O sea, es bastante, pues digamos que utiliza bastante el tratado comercial que tiene América del Norte, y hay unas cadenas de suministros bastante acopladas ya como para pensar en que Estados Unidos pueda voltear a ver otro país para empezar a suplir esas cadenas de suministros. Entonces yo creo que no hay un riesgo importante ahí. Yo creo que la recuperación de Estados Unidos sí nos va a beneficiar bastante, y los estímulos que se están dando en Estados Unidos también nos van a beneficiar. Esos estímulos van a hacer que la economía en Estados Unidos se reactive más rápido, y según cálculos es probable que esos últimos estímulos que dieron representen un crecimiento para México de alrededor de 1% más, ¿no? Entonces, bueno, si te fijas, todo el crecimiento extra y todo el aumento en los pronósticos de crecimiento, si te acuerdas, empezamos el año en 3,5, después nos subimos a 4,2, ahorita ya estamos en 5, es por la coyuntura global más que por la coyuntura local.
Bien. Luis, y bueno, y hablando justamente de datos y de pronósticos, pasado mañana el Banco de México tendrá su Junta de Política Monetaria y eventualmente se especula si podría anunciar una nueva baja en su tasa de interés o no. Tú que eres un lector de a todas horas de lo que ocurre en los mercados financieros, ¿qué nos puedes adelantar? Pues mira, te puedo adelantar que yo no quisiera ahorita estar en el zapato de algún subgobernador. Va a ser una decisión difícil. Ahorita ya el consenso es que se mantiene en 4%. Hay por ahí algunos analistas que todavía siguen pensando en 3.75. Pero bueno, independientemente de lo que pase, ya sea que si baje a 3.75 o a 4, yo creo que va a ser el último movimiento que van a hacer a lo largo del año. Y es probable que si llegan a hacer algún otro movimiento, sea a principios del año que viene y sea un movimiento al alza, es decir, subir su tasa de interés. Creo que hay bastante incertidumbre respecto a lo que va a pasar el jueves, pero creo que sí hay un consenso bastante claro de que va a ser la última decisión en donde vaya a haber un cambio de tendencia en la tasa. Entonces, bueno, veamos qué está pasando. Por lo pronto, los mercados de deuda llevan varias semanas bastante complicados. Esperemos que el anuncio de política monetaria que den el jueves ayude a tranquilizar un poco al mercado local. Bueno, y seguramente lo vamos a saber porque quienes te seguimos en las redes sociales, particularmente en tu cuenta de Twitter, bueno, pues ahí nos damos cuenta cuál es la lectura que se está haciendo desde la Dirección de Inversiones de Franklin Templeton. Así que estaremos esperando ese anuncio del día jueves y sobre todo el impacto que tendría en el consumo interno, que es lo que se busca revitalizar, como bien has mencionado. Mi querido Luis, como siempre te agradezco muchísimo. Compartimos a nuestra audiencia tu cuenta de Twitter para seguirte y el jueves seguramente vamos a confirmar estas hipótesis de parte tuya. Raimundo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio y estamos comunicándonos. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Igual. Hasta luego. Bueno, pues el diagnóstico y desafíos para el año 2021 para recuperar los niveles de ahorro, inversión, consumo, exportaciones previos a la crisis que padecemos todavía tiene sus secuelas en este 2021, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del maestro Luis González, director de inversiones de Franklin Templeton. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.